sus propias aflicciones, ¿no? A que sí, a que cada uno tenemos todo un montón de argumentos, ¿sí? Para poder hablar los unos con los otros de qué es lo que nos pasa. Y quizás muy distinto lo que nos pasa a uno a otro, pero no deja de ser una cantidad de cosas que nos pesan, que nos tienen trabajados y cargados. Entonces yo quiero hablar, si es que puedo abrir esto. Quiero hablar de una regla, así le hemos puesto al mensaje, nuestra regla, ¿sí? Nuestra regla. Nuestra regla, porque vamos a extraer de la Biblia las frases nuestra regla, como las expone el apóstol Pablo, puesto que una de las cosas de las cuales estuvimos hablando al último es lo que el Señor abolió en la cruz del Calvario, ¿sí? Vamos a salir de allí. José, si usted me pone Efesios para que podamos ir entendiendo, ¿sí? Yo estuve hablando en mi última prédica, esto que dice acá Efesios 2:15, quiero que le preste atención, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, ¿sí? Entonces, una de las cosas que él abolió, ¿sí? Abolió en su carne, para eso fue a la cruz, era para hacer desaparecer, abolir, ¿sí? La ley de esos mandamientos que eran expresados en ordenanza. Tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, ¿sí? Y miramos ese día que la forma de expresar los mandamientos era por amor, ¿sí? Entonces, si hay algo que el Señor quiere cambiar en nosotros, es la forma en que nosotros expresamos, ¿sí?, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere que yo haga con mi vida y con la vida de los demás. Para nosotros quizás sea un mandamiento. Entonces nosotros decimos, Dios me manda, ¿sí? Dios me manda que vaya a la iglesia, Dios me manda que haga esto, Dios me manda que haga lo otro. Y así incluso trabajamos con las personas. Dios te manda que vos hagas eso. La forma de expresar lo que Dios quiere hacer con nosotros, con mi vida y con la vida de usted y con la vida de todo el mundo, es que lo que expresemos, lo que se manifieste de nosotros, sea por amor, pura y exclusivamente por amor, que no sea un orden. Me dijeron que así tenía que ser, ¿sí? Eso lo abolió Jesús. Dice que abolió en su carne las enemistades, ¿sí? Las enemistades que había entre el pueblo de Israel que tenía un montón de leyes y el resto del mundo, ¿sí? Israel tenía un montón de leyes y las leyes eran impuestas. Tenés que hacer esto porque si no, la cosa no va. Entonces dice que él abolió esas enemistades. Según los versículos anteriores dice que eso era un muro que hacía entre Israel, que cumplía esas leyes, y el resto del mundo que no las cumplía. Ese muro tiene que ser derribado, o mejor dicho, fue derribado por lo que abolió Jesús, ¿sí? Mandamientos expresados en ordenanza. Por eso nosotros tenemos que seguir derribando argumentos, ¿sí? Tenemos que seguir derribando cosas, porque todo lo que Jesús quiso hacer fuera que nosotros lográramos hacerlo por amor. Y de hecho es algo que lo vamos a lograr porque está dentro nuestro, ¿sí? El amor ha sido derramado, dice el Señor, en nuestros corazones. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno dice, bueno, entonces ¿qué? Andamos sin ley. Sí, andamos sin ley, pero andamos con una regla, por eso le puse yo, ¿cómo se llama? Nuestra regla, ¿sí? Entonces andamos sin esa ley, expresado en ordenanza, las cosas son así, sino en una regla, ¿sí? Una regla divina que quiero que la podamos mirar. Esta regla
Esta regla consiste, no puedo abrir esto, consiste en, he visto 4 cosas en esta regla, después usted quizás si la busca encuentra más, pero yo en esta regla he visto 4 cosas. Vamos a mirar, José, el primer versículo que yo le había dado, que lo he escrito ahí, ¿sí? A ver si es ese. Ese ya lo leímos. el de Gálatas. A ver, el de Gálatas 6:15. Fíjese, acuérdese que el título es, ¿cómo es el título? Nuestra regla. ¿Sí? Entonces sigue el hilo. Nuestra regla. No nos manejamos porque Jesús lo abolió en su carne. ¿Sí? Los mandamientos expresados en ordenanza. Yo te digo a vos lo que tenés que hacer, vos me decís a mí cómo se hacen las cosas, ¿sí? O mi religión me lo dice, mi religión me lo prohíbe, eso está abolido, ¿sí? Porque Jesús abolió las enemistades y una de las cosas en la que dice la Biblia que éramos enemigos de Dios es en nuestra mente. Abolió las enemistades, éramos enemigos en nuestra manera de pensar. Aun cuando uno dice, no, lo que yo pienso es así. Y no me doy cuenta, soy un enemigo de Dios, ¿sí? Siempre que imponga yo cosas, soy un enemigo de Dios y por ende del resto del mundo. Fíjese cómo dice ahí, vamos entonces a seguir la idea de la regla. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Fíjese qué lindo los que andan con la regla. Los que andan con esta regla. Paz y misericordia a ellos y al Israel del pueblo de Dios. ¿Le gustaría andar en paz? Y recibiendo la misericordia de Dios. Y pudiendo entregar misericordia. Y pudiendo entregar paz en medio de la tormenta. Esto es para los que andan con esta regla. Por eso es imprescindible que andemos con la regla, ¿sí? Vamos a ver el versículo 15, José, para poder entender de qué va la regla, ¿sí? Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva y una nueva creación. Esta es la regla. Entonces usted sabe que Israel andaba con que hay que circuncidarse. Los otros andaban de no hay que circuncidarse. Y Pablo dice, ni uno ni otro. Acá vamos a una nueva criatura. El que tiene ley, como si no la tuviera, nueva criatura. Y el que anda sin ley, tampoco es que ande sin ley. Tenés que andar como una nueva criatura. Entonces la primera regla es andar como una nueva criatura. Por eso la idea del Señor de tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo era un buen hombre. Y Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras. Pero ni ser un buen hombre, ni conocer las Escrituras lo ayudaba a él a poder entender el plan de Dios. No lo iba a ayudar, no iba a tener paz y no iba a tener la misericordia para después darle a los demás. ¿Por qué? Porque tenía un montón de leyes, porque tenía un montón de conceptos. Yo soy bueno por ser así, entonces el que no hace como yo es malo. Necesito ser nueva criatura. Jesús a ese le dijo, si quieres entrar en el reino tenés que nacer de nuevo. Y era diríamos los argentinos, un flor de tipo. Una nueva criatura, la regla en la que tenemos que andar no es que discutamos, no, eso no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no. Lo que necesitamos es ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, yo tengo que pensar de una manera diferente. Fíjese que habla de una nueva creación.
Todos somos creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. Mi mente ha sido creada por Dios con todas la problemática y las dificultades que mi mente puede traer. Usted sabe lo que un psicólogo nos explica en cuanto a eso. Eso es una creación. ¿Pero qué quiere el Señor según la regla? Una nueva. Una nueva creación. Entonces cuando decimos las cosas viejas pasaron, no solamente es lo que yo hice, sino que aquella antigua creación funcionaba en mí. Claro, de repente aquella creación de Dios también, si no hay otro que pueda crear acá. Aquella creación, de repente me subía la bilirrubina, me bajaba el colesterol, me llevaba el... Y Él quiere que yo comience a vivir ahora, de nuevo, como una nueva. No una nueva criatura. Donde no me influyan es que bueno, no me acuerdo ahora las cosas. Sé que cada movimiento, sí, que llega a tener nuestras emociones son movimientos de cosas que segregamos o deja de segregar mi cerebro, ¿sí? Pero eso no me trae paz. Y la idea es que yo ande con paz. Entonces la regla es que yo busque no ser una mejor persona, sino ser una nueva creación. Creo que hasta aquí lo que hemos buscado es ser buenas personas o mejores personas. Yo antes hacía esto, ya no lo hago. Soy mejor persona, pero no una nueva creación. Y el ser nueva persona, ¿sabe qué hace? Que yo empiece a demandar a otro. Si yo dejé eso, vos también podés dejarlo. Y ahí no hay amor, ahí no hay misericordia, hay demanda. Entonces, ¿cómo manifiesto la expresión? Con mandamiento. No, vos tenés que hacerlo. Y si yo lo logré, vos tenés que lograrlo. Me gustaría que fuera haciendo una suma de las reglas, porque vamos a ir a otra regla. Antes de ir a otra regla, vamos a mirar lo que dice Pablo acá, que después nos va a servir. Fíjese el verso 17, Pablo dice una cosa: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En otra palabra, he sido crucificado con Él, nueva criatura soy. ¿Sí? Él dice, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión. Usted sabe que la circuncisión era una marca, ¿verdad? La circuncisión era una marca. Yo tengo la marca, vos no tenés la marca. Y Él dice, la marca que yo tengo es ser una nueva creación. Soy una nueva creación porque quiero vivir en misericordia y quiero tener paz. Y la paz no la voy a tener por no tener problemas. O sea, mientras esté en este mundo, problemas voy a tener. Pero andar con problemas y en paz, eso es nueva creación. Donde ya el cerebro no me va a segregar ninguna cosa porque no haya paz. Y si lo segrega, yo voy a saber cómo gobernarlo. Tengo un dominio propio porque tengo nueva creación. Creación nueva. Regla. ¿Sí? Una regla donde Pablo dice, a mí no me molesten más con mandamientos de hombre, ¿sí? Ni con fórmulas de cuál es la doctrina más correcta, ¿sí? Cuál es la religión más correcta. No hay que hacer lo que hacen allá, hay que hacer lo que hacen acá. Él tiene una regla y piensa seguirla. Vale, veamos el 2 Corintios 10:13. Entonces tenemos la primera regla, es una nueva creación. Nueva creación, que no tiene que ver con solamente cambios de actitudes, ¿sí? Eso sería mejorar la creación anterior. Pero él quiere una nueva. Entonces dice, pero nosotros no nos gloriaremos. ¿Cómo era? 2 Corintios 10:13. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Me gustaría que subrayara la frase, José, llegar también
hasta vosotros. Fíjese, una de las cosas que tiene que ver con esta regla, el de ser una nueva criatura, es porque la idea de que si yo soy una nueva creación, me voy a llegar a otros. No es para que yo sea una nueva creación ni nada más, sino para que me llegue a otros, ¿sí? Me llegue a otros. Fíjese qué diferencia en llegarme a otros con mis conceptos, ¿sí? Con mis leyes y mis expresiones de mandamiento, donde yo me llego a otro y le digo, las cosas son así, así, asado. Me llego al otro con un montón de expresiones de leyes que yo he conceptuado. Donde yo solamente he hecho no un cambio de creación, sino un cambio de religión, un cambio de conceptos, un cambio de comprensión de conceptos. Entonces yo me arrimo a la persona a decirle, ¿vos sos evangélico? Porque yo soy evangélico y el evangelio cambió mi vida. Yo antes bebía, ahora no bebo más. La llevo con mandamientos. Es más, después le sigo agregando, vos hablas en lengua, porque si no hablas en lengua no sos salvo. Expresiones con mandamientos o leyes expresados con mandamientos. Fue abolido por Jesús. Fue abolido todo pensamiento que sea humano. Todas esas cosas no son malas, pero sí humanas. Entonces yo ahora me doy cuenta que yo no he estado llevando la regla del Señor, porque la regla del Señor es que si yo soy una nueva creación, ¿sí? La nueva creación me la daba el Señor, no para que yo solamente vivía una vida en paz y con misericordia, sino para poderme llegar al otro, para llegarme a otro, ¿sí? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Una regla con una medida, o sea, incluso me dice hasta dónde puedo llegar. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sabe que hasta dónde puedo llegar según la medida que nos establecen las Escrituras es con la palabra, ¿cierto? Miremos la palabra por un momento, con la que yo me puedo arrimar a usted. La palabra dice que como una espada que separa el alma del espíritu. Y después penetra para hasta alcanzar las intenciones del corazón. ¿Sí? Pero fíjese que la regla y la medida que a mí me da solamente es para que yo con mi regla y con mi medida alcance a separar o a enseñar a separar a toda persona lo que es el alma de lo que es del espíritu. Solamente enseñar, esto es del alma. Lo que vos estás sintiendo no es del espíritu, es del alma. Esto es del espíritu, esto es del alma. Pero después eso penetra hasta adentro. ¿Sabe quién penetra hasta adentro? Solamente el espíritu. Porque tanto usted como yo tenemos una profundidad. Y yo no me puedo ir a meter dentro suyo. Porque no tengo acceso a eso. El único que tiene acceso a eso es el Espíritu para mostrarle a usted las intenciones. Estas intenciones son del alma, estas intenciones del Espíritu. Entonces hay una regla que Dios me da para yo alcanzar a otro, se la da a usted. Necesitamos manejarnos con esta regla para ver hasta dónde llego. ¿Sabe que nosotros a veces nos metemos en lugares que no nos corresponden? Dios no nos ha puesto ni por juez ni para tomar determinaciones. ¿Se imagina que Débora me viene con un montón de problemas y yo comienzo a tomar decisiones por ella? Y le digo, no, Débora, vos tenés que hacer así, asao y aquí. ¿Me estoy extralimitando de la regla que se me dio? Sí. Eso se hace cuando no entiendo cuál es mi medida.
Entonces tenemos que saber de que tengo una medida. No puedo meter en la vida de nadie a tomar decisiones. Solamente lo que puedo hacer es decir, esto que vos estás sintiendo es del espíritu, esto es del alma. Esto es del alma, esto es del espíritu. Y después dejar que el Espíritu Santo le enseñe a usted o me enseñe a mí a tomar decisiones. Fíjese que yo tengo a alguien sobre mi vida, ¿cierto? Yo tengo a alguien que a mí me da palabra, a mí me enseña. Pero yo no le dejo que se meta allá adentro. A tomar la última decisión, yo no puedo decir, no, a mí el que me dijo que tomar esta decisión es mi apóstol. No. El único que tiene acceso allí es el Espíritu Santo. Entonces la decisión que tomo, que usted tiene que tomarse, la tiene que ayudar el Espíritu Santo a tomar. Porque ahí están las intenciones del corazón. Entonces las intenciones mías solamente el Espíritu Santo, porque puede venir otro, ¿sí? No mala persona, pero no con la intención correcta. ¿Puedo ir yo a su vida con una intención que no sea la correcta? Totalmente. Y no soy una mala persona, me tengo como buena persona y que la que toma las mejores decisiones. Pero yo no puedo tomar decisiones por usted. Pero a usted tampoco se le ha dado que tome decisión por nadie. Tenemos una regla todos, no solo los ministros, no solo los que enseñamos, los que ministramos, todo para arrimarse a cualquier persona, apréndale a separar las cosas que son del alma de las que son del espíritu. ¿Por qué? Porque las del espíritu son eternas y las del alma. Entonces solamente ayudar a separar, ¿sí? Pero dejar que el espíritu sea el que penetre a donde tiene que penetrar para que la decisión la termine tomando la persona. Se equivocó la persona, no yo. ¿Sí? La persona que no dejó que el espíritu le aconsejara y él le aconsejó otra cosa. Diga conmigo la regla. Una regla que tiene medidas. Vale. ¿Por dónde andamos? Una medida para llegar a otros. Dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y dice el verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Hay una regla de ser engrandecido. ¿Cuál es la idea de ser engrandecido? Que usted haga de un ministro un ídolo, un Dios. El engrandecernos el unos a otros, o mejor dicho, el estimarnos unos a otros como debe ser. Ahora, ¿qué es lo que hace esta regla? El de que nos tengamos en el lugar en que debemos tenernos. No como un ídolo, porque los ídolos se caen y se destruyen. No como un Dios, porque también los dioses se equivocan. Pero sí, conforme crezca, subráyelo. Por eso es necesario que crezca la fe. Si hay algo que tiene que crecer en nosotros es la fe. Si nosotros crecemos en la fe, vamos a aprender a estimarnos. Conforme crezca la fe, porque la fe sana, la fe correcta, me va a ir dejando a mi entorno en el lugar que tiene que ser. Puede que yo por un tiempo tenga a mi entorno, por ejemplo, voy a una iglesia y digo, esta iglesia es maravillosa, es mi iglesia, mi casa, ese es mi padre, mis hermanos, y después ni hermano, ni padre, ni casa, ni tío, ya no tengo más nadie. Entonces, ¿qué pasó? No creció la fe. Crecieron otras cosas. Crecieron, por ejemplo, cosas que dice el apóstol acá en el contexto. A ver, por ejemplo, ¿dónde lo dice? A ver el verso 12, José.
Después te léalo todo en casa y aprenda a mirarlo. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismo, por sí mismo, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Fíjese, cuando yo me mido por mí misma y me comparo por mí misma, dice que no soy juiciosa. Mi medida, usted sabe que la medida es ¿cuál? La de Cristo, ¿sí? Esa es la medida, esa es la regla a la que yo tengo que alcanzar. Una nueva creación, no una mejorada creación, sino una nueva creación. Que creo que no lo hemos hecho, yo por lo menos lo único que he hecho es mejorar la creación. Es más, hay algo que yo he hecho de lo que está acá, ¿sí? Mirarme a mí mismo y decir yo estoy mejor que el año pasado. Y sigo mi carrera, incluso creo que hasta lo he dicho desde acá, si no lo he dicho de acá, lo he hecho en esos cortitos que hago. El de que no miremos al otro ni nos midamos con otro, que eso sí es verdad, no me tengo que medir con nadie, pero tampoco medirme a mí mismo, queda corto medirse con uno mismo, ¿sí? Fíjese porque lo dice acá, no porque lo piense yo, porque si no otra vez vuelva, pero fíjese lo que dice acá. No, porque no nos atrevemos, dice el apóstol Pablo, a contarnos, porque en realidad tenemos que contar la generación de Jesús, no una generación renovada y mejorada. Contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, no por la regla, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose con sí mismos, no son juiciosos. Fíjese, de que yo, por ejemplo, esto lo estaba haciendo. Tengo que ir mejorando. Cada año tengo que ir mejorando. Pero sería solamente una versión mejorada cuando el Señor en realidad lo que quiere de mí, en definitiva, es una nueva creación. Una versión mejorada solamente demandará que el otro mejore a mi manera. Yo lo hice así y vos lo tenés que hacer así. Mi versión de cómo es lo mejor. Entonces allí se va la paciencia, se va la misericordia, se demanda que el otro haga la misma carrera que hizo uno. No la regla que el Señor tenía. La regla es vos solamente tenés que separar el alma del espíritu, ¿sí? La otra tarea la hace pura y exclusivamente la persona y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Para que yo no le demande a usted, porque yo puedo decir, mira, yo en 3 años hice esto y aquello. ¿Cómo vos no podés hacer lo mismo en 3 años? ¿Sí? Esos son mandamientos marcados por hombres y no la regla que Dios me ha dado. ¿Sí? Mi regla es otra y tengo que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Hay cosas que no vamos a poder hacer por nadie, pero tampoco por mí mismo, porque eso no es juicioso. No me puedo comparar solo conmigo mismo. Sí, es fantástico de que yo me vea mejor que el año pasado, sí, pero puede que yo me vea mejor que el año pasado. La idea es cómo se me ve de arriba. La idea es cómo se me ve de arriba. Porque cuando nos comparamos con nosotros mismos ponemos reglas personales, medidas personales o leyes personales de cómo se deberían hacer las cosas. Marcamos una forma. Usted sabe que así se han ido marcando los distintos grupos que hoy en día tenemos en toda la sociedad. Tenemos formas de que los hombres lograron ciertas cosas, entonces enmarcan esas formas, le ponen un título, un nombre, y se sigue a un hombre, ¿sí? Con hombres que sí pudieron tener cambios, sí pudieron tener formas, pero no era la regla. No era la regla que Dios nos había dado, ¿sí? De cómo se deben establecer las cosas. La idea es que a la larga
podamos sí ser muy engrandecidos, ¿sí? Muy estimados. Ponga el verso 15 de nuevo, porque esa es parte de la regla. Eso es parte de la regla, el ser engrandecidos. ¿El ser engrandecido en qué sentido? Usted sabe que nos conocemos justamente porque el Señor nos ha reunido, nos ha juntado, y entonces puede haber entre nosotros un amiguismo, ¿sí? En que hay una amistad, en que uno se ama, se quiere y se trata por una amistad humana, personal. De hecho, no se necesita ser creyente para tener una amistad y ser muy amigo, ¿sí? Por eso nos habla de una nueva creación, Tampoco es de que es lo que se ha hecho también en las iglesias, de hacer de alguien un ídolo. No hay como eso. No, si querés que alguien te lleve por el camino correcto, es aquel, aquella, ¿sí? Eso es hacerse ídolo. Se nos han caído varios ídolos en el camino, a que se nos ha hecho un destrozo. Vale. Fíjese que la idea era que crecer en la fe, ¿sí? Crecer en la fe, por sobre todo crecer en la fe de Jesús, para ser muy engrandecido, o sea, para que comenzara a tener entre nosotros esa estima de lo que dice la palabra. ¿Estábamos en Él antes de que nos conociéramos acá? Antes de que tuviéramos esa amistad acá. O antes de que se rompiera esa amistad acá. Porque así como nos hemos encontrado y nos hemos hecho amigos, gracias al Señor, dentro de una iglesia, así también terminan las relaciones. Eso quiere decir que creció cualquier cosa menos la fe. Porque la Biblia dice que usted estaba conmigo antes de la fundación del mundo, yo estaba con usted. De repente, ¿por qué lo rompemos? ¿Por el alma y el espíritu? La idea es que yo sea muy engrandecida para usted y usted sea más engrandecido para mí. ¿Para qué? Para no romper las relaciones, por la relación divina, que esa era la regla, por algo humano en realidad. Si nosotros podemos llegar a discutir por algo, será por algo totalmente humano y algo que abolió Jesús. Fíjese, ya sea porque sean problemas que nosotros le llamamos problemas humanos. Ella me debe dinero, me usurpó una casa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿y los problemas doctrinales? Yo era re amigo de fulano, pero ahora fulano piensa como otro. Problema doctrinal. Entonces hay una enemistad por problemas doctrinales. ¿Y si eso vino a abolir Jesús? Entonces Jesús vino a abolir algo y yo de repente vuelvo a levantar el muro. Dice que Él vino a derribar esos muros de enemistad y nosotros los volvemos a levantar. Algo está fallando. Hay reglas que no las estamos cumpliendo. Hay reglas que están fallando, reglas puestas por Dios están fallando. La idea era que no hiciéramos de nadie, ¿sí? Un ídolo, pero sí engrandecido. Fíjese que nosotros, por ejemplo, hablamos de paternidad dentro de la casa. A veces cuando uno es niño vio que lo tiene al papá biológico, lo tiene como Superman. Después cuando es grande se da cuenta que no solo no era Superman, no era ni super cucaracha. Pero cuando uno es niño lo tiene al papá como Superman. Y a veces en el Evangelio pasa eso. La idea de paternidad no es para que yo tenga al que me está guiando, al que Dios le dio el permiso de engendrarme, de llevarme, qué sé yo, que no haga un super hombre, super mujer, porque no se es, ¿sí? Sino con la regla que tenía que medir, la fe. Y la fe de Jesús que sabemos de dónde vengo y hacia dónde voy, o sea, la fe. No la fe, no, yo tengo más fe. Yo cuando recién empecé, yo tenía fe de que solamente Dios me iba a sanar del dolor de cintura. Ahora no, ahora me sano de todo, voy para todos lados. No, era la fe
de quién soy o quién somos. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Y no solo los que nos conocemos acá. ¿Quién somos en el planeta entero? Porque Dios tiene un plan para el planeta. De tal manera amó Dios al mundo, no a los evangélicos. Entonces vamos a tener que revisar la regla para volver a recuperar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque es obvio de que esta regla es que no la usamos. No sé dónde dejé yo la regla. Porque tenemos que aprender a engrandecernos de la manera en que Dios nos ha engrandecido. ¿Sí? Vale. Entonces ni siquiera comparándonos a nosotros mismos, sino tener esa regla. Fíjese, vamos a volver a recuperarla. La regla de ser una nueva creación. La regla de saber cómo llegarme y hasta dónde llegarme al otro. La medida para llegarme. La regla de ser engrandecidos. Y ahora la cuarta regla, si usted después encuentra otra, la trae en una prédica y nos gozamos. ¿Sí? Filipenses 3:15. No son 4 reglas, sino pertenecen a una misma, una nueva creación. De hecho, si no lo hemos cumplido, porque no hay en nosotros una nueva creación, hay una mejorada creación. Y mejorado en algunos aspectos, o sea, hemos mejorado lo que queríamos. Yo ya dejé esto, dejé aquello, ya no voy allá. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma y sintamos una misma, sentir una misma cosa. Parte de la regla, no es que sea la cuarta regla. Es parte de la regla. Sentir lo mismo. Fíjese que ni siquiera me habla de pensar. Porque usted puede pensar distinto a mí y yo seguirlo amando. Y yo seguir sintiendo algo por usted. ¿Sí? Que es lo que Dios me pide, que me mueva por amor. Aparte, fíjese que este sentir, que es parte de la regla, este sentir que es parte de la regla tiene que ver con lo que dice el verso. Volvamos a leer el verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también lo revelará. ¿Quién lo revelará? ¿O el apóstol? ¿O la pastora? Dios. ¿A dónde revela Dios? En los corazones. ¿Sabe que tanto el apóstol como yo, como cualquier ministro que usted pueda escuchar por internet, internet, nos pueden llevar, ¿sí? Nos pueden llevar a la revelación de que se nos abran los ojos, ¿vio? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ¿sí? Esas son 2 partes de revelación que se los ha dado Dios a los ministros para que puedan ayudar a ver lo que no han visto antes, a escuchar lo que antes no han escuchado. Pero está el tercer trabajo, no subió al corazón de hombre. ¿Quién lo hace subir? El único que tiene acceso allí, el que tiene la regla hasta donde tiene que llegar. La regla de los ministros es traer una revelación hasta la mitad, ¿sí? Hasta la mitad. Abrir los ojos, abrir los oídos, ¿sí? Separar lo que es del alma del espíritu. Pero el llegar al corazón es algo que lo hace el Espíritu Santo. Él es el que discierne mi corazón. Él es el que sabe. Fíjese que usted me puede decir amén, amén, amén. ¿Sabe Dios si usted me está diciendo amén? Claro. Él discierne. Él discierne los corazones. Y no es que dice, no, este no sirve como un ñoqui. Vio que usted va haciendo así con los ñoquis. No, él dice, este no está sintiendo lo mismo.
le tengo que volver a mostrar de otra manera. Y va a traer otras cosas para mostrarle, y va a traer otras cosas para que escuchemos, pero a la larga lo que Él quiere es que suba a nuestro corazón. Porque son las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. Acuérdese que no era por ley, sino por mandamiento. ¿Y los mandamientos de qué se trata? ¿Me amarás? A mí primeramente, dice el Señor. Me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo, con todo. Después a vos mismo. Si vos no te amás, no vas a querer para otros lo que yo tengo para vos. ¿Cómo vas a tener para vos algo que ni siquiera lo querés para otros? ¿Me va entendiendo la regla? Ahora, claro, a lo mejor va a haber que ser perfecto. Pero fíjese que en el caso del apóstol Pablo, que puede decir estas cosas, él dice, los que somos perfectos, lo vamos a lograr. Pero fíjese cómo lo diría, cómo dice un par de versos más arriba, a ver si creo que... A ver. Acá, fíjese. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, se da cuenta de que se le ha revelado cómo es, pero se da cuenta que tampoco lo alcanzó. ¿Sí? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta. Póngame el otro verso anterior que habla de ser perfecto. ¿Sí? No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. O sea, él sabe que los perfectos lo alcanzan. Pero incluso fíjese que habla en primera persona. Los que somos perfectos. Antes ha dicho, yo todavía no soy perfecto. Pero después dice, los que somos perfectos lo vamos a alcanzar. O sea, se tiene como claro, como seguro el plan de Dios. Todavía no estoy. Pero lo soy. Todavía no lo alcancé, pero esa era mi meta. Allá voy. Y si yo voy allá, van todos allá. ¿Me entiende? No es que ya sea perfecto. Acuérdese de cuando Jesús, dice la Biblia, que alcanzó la perfección. No lo vamos a leer, pero según Hebreos 5, creo que por el 10, él dice que alcanzó la perfección cuando fue a la cruz. Por eso Pablo dice, yo llevo mis señales, yo llevo mis marcas, yo me estoy preparando para eso. ¿Sí? Yo llevo mis marcas, llevo mis clavos, que es lo que yo quiero que usted vaya sabiendo, de que nosotros vamos a tener que seguir buscando las marcas que tienen que ser. La marca, decía al principio, no es la circuncisión ni la incircuncisión, no es que hay que hacer esto ni dejar de hacerlo. Pablo dice, yo llevo las marcas. Y las marcas, dice la Biblia, que eran clavos hincados. A lo que me agrega Eclesiastés, como clavos hincados son las palabras de lo que se enseña en una congregación. Entonces lo que se enseñaba en una congregación era poder alcanzar esta regla maravillosa y perfecta. A lo mejor habremos perdido tiempo o no. Porque sí nos hemos dado cuenta lo que no era. Qué bueno es darse cuenta lo que no es para poder afilar la punta de lo que sí es. Para poder ir hacia donde tengo que ir. Ahora sé a dónde voy, ya sé mi meta, la tengo claro. Ya sé que no es una religión, pero sí es de que yo pueda escuchar palabras que se me hinquen. Como clavos hincados son las palabras de los maestros dadas en una congregación. Por eso ahí es donde tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñar, porque es obvio que tenemos que enseñar a saber obrar a la gente. Acuérdese que otra de las marcas era la corona que se le puso a Jesús. Los clavos en los pies para enseñar a caminar. ¿Qué es lo que tenemos que caminar? Para sentir
una misma cosa. Si otra cosa sentís, ya lo va a revelar Dios. No te dejo de amar por eso, ya lo vas a sentir, ya Dios te lo va a revelar. ¿Sí? ¿Y cuál es ese sentir que tenemos que tener? Justamente el de Cristo Jesús, lo dice el capítulo anterior, póngalo, José. Nuestro sentir no debe ser el sentir que tiene fulano, fulana, sultano, sultana, el sentir de Cristo. Ese es nuestro sentir. No lo he alcanzado todavía, pero esa es mi meta. Eso es lo que tengo que hacer, a eso voy. Eso voy, a perdonar, porque cuando yo tengo los clavos donde tienen que estar, voy a decir palabras que dijo el Señor, perdónalos. Ellos no saben y yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. Así que ponga el capítulo 12, José. El 2, el que está anterior a este. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó la idea de ser igual a Dios. Entonces esta regla es nuestra medida. Esta regla es nuestra medida. Esta es la regla que el Señor pretende que llevemos adelante. No hay mandamientos expresados, leyes expresadas en ordenanza. No hay una ordenanza para hacer, no hay fórmulas para hacer. Los israelitas tenían tantas fórmulas para lograr cosas, no tenemos fórmulas extrañas. Hoy conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos, hay una sola fórmula. Dejar que Dios obre adentro, en la intención del corazón. ¿Sí? Esto hará que yo sea una nueva creación, no una creación mejorada, nueva. Porque necesito tener paz. Teniendo una creación mejorada, no voy a tener paz. No voy a tener misericordia que el mundo necesita. No me voy a poder llegar a otro de la manera en que Dios quería que yo llegara. O me voy a pasar de largo o no voy a llegar ni siquiera a donde Él quiere que llegue. Hay una regla, hay una medida hasta donde quiere que yo llegue. Y esa medida hay que cumplirla, porque tampoco es, no, yo no me arrimo a nadie, que cada uno haga lo que viene. No, hay una regla. Ni más allá, ni más acá. Ni más corta, ni más larga. Una regla. La regla para llegar. La regla para ser engrandecido. Que yo lo estime a usted como tengo que estimarlo y usted me estime a mí como tiene que ser estimado. No hay amiguismo entre nosotros. Si bien el ser amigo, y dice la palabra, hay amigo mejor que un hermano. Pero la idea es que nos estimemos de acuerdo a lo que Dios quiere que nos estimemos. Más allá que podemos fallarnos en un montón de cosas. Una regla maravillosa. La regla del sentir. Esta última regla que yo le recomiendo, vuélvalo a leer en la palabra y déjese ministrar, porque como yo le decía recién, hay algo que solamente el Espíritu lo va a hacer. Ahí no lo puede hacer ningún ministro. Usted se puede pasar escuchando internet de acá para allá y a todos los fulanos y fulanas hablando.
pero si el Espíritu no entra ahí adentro, no va a hacer lo que tiene que hacer. Padre, te bendecimos en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque vamos creciendo en fe. Vamos creciendo en la fe real, en la fe genuina, en la fe sana, en la que tú quieres que crezcamos. Señor, como dice Pablo, a lo mejor no he alcanzado a ser perfecto, pero una cosa hago, sigo para lograr tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos tener ese sentir. Es la regla que se nos ha dado. El de aprender a humillarnos. El de aprender a dejar la soberbia de lado, me sienta lo que me sienta, ni aun Cristo, siendo Dios, se valió de eso. Y sabemos que la palabra dice que si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra. ¿Cuántas expectativas para con la tierra, Señor? Y nosotros no sabemos humillarnos ni siquiera para poder sanar mi entorno cercano. Te bendecimos, Señor, por estas reglas que nos entregas en esta mañana. Queremos alcanzar este sentir que hubo en aquel que abolió en su carne todas las enemistades. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Amén.